El fantasma errante. Vámonos con relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Buenas noches, Norma, Norma. ¿Desde dónde nos escuchas, Norma? desde Houston. Wow. Perfecto, Houston está listo con Norma. ¿Y qué nos quieres contar? Yo les quiero contar algo que me sucedió cuando tenía yo como 6 o 7 años Ah, de edad. estabas pequeñita. A ver, ¿qué pasó? Sí. Sí, bueno, como yo ya he hablado al programa anteriormente, Ujú. yo les había comentado que desde pequeña me han pasado muchas cosas y pues me siguieron pasando a lo largo de mi vida. Yo vivía en el Distrito Federal, en el sur de la Ciudad de México, en una calle que se llama Copilco, Sí. cerca de la universidad. Ah, sí. Entonces, sí, entonces yo jugaba con una compañerita, yo vivía eran una hilera de casitas, todas hacia la derecha, del lado izquierdo pues estaba todo bardeado, pero en aquella época pues había mucho verde alrededor. Entonces yo jugaba mucho con una amiga, pues de mi edad, porque las dos íbamos a la misma escuela. Entonces, estábamos jugando. Me acuerdo que ya nos quedamos un poquito más noche de lo normal, porque casi siempre nos metíamos a la casa. Su casa era la primera casa y mi casita era la última. Ujú. Entonces, pues ahí estábamos jugando y salió su mamá y le dijo, pues ya eran casi las 8 de la noche, y ya nos dijo, bueno, pues ya, ya por favor, ya paren de jugar y ya es hora de meterse. Entonces, estábamos ahí jugando y seguimos jugando unos minutos más cuando escuchamos un campanazo, escuchamos una campana, ¡ting! Entonces se nos hizo raro y nos quedamos así, ¿no? Y volteamos, y del lado de donde yo vivía, que era la última casita, de por ahí venía caminando. Vimos lo que era una momia. El cuerpo pues era de un hombre. Sí, estaba todo con vendas desde la cabeza, así como las momias de las películas, así, desde la cabeza hasta los pies. Yo le observé que era un hombre. Las dos lo vimos. Entonces se iba acercando, caminando, y la verdad es que nos volteamos a ver hasta sonriendo, porque pensamos que era algún vecino disfrazado queriéndonos hacer una broma. Empezó a caminar a esta momia, esta cosa, y en eso escuchamos que arrastraba cadenas. Cuando caminaba se escuchaba el arrastrar de las cadenas, y vimos que tenía las cadenas pues como tenía grilletes, y en ese momento pues no sabíamos qué era, ¿verdad? Pero sí oíamos el arrastrar de las cadenas. Pero yo observé que tenía los grilletes. Entonces iba caminando, y conforme se iba acercando más, Sí. ya cuando estaba más cerca de nosotros, le hizo así, y dio 2 pasos más, y luego otra vez le hizo. Entonces mi amiga, no, pues en ese momento pues nos dimos cuenta que era un peligro, pues como que no era algo de este mundo, pero cuando está uno pequeño, la verdad pues no nos dábamos cuenta. Y entonces mi amiga se mete corriendo a su casa, y pues yo voy tras de ella, pero ella estaba más cerca de su puerta. Sí. Y pues cerró la puerta, y prácticamente me cerró la puerta en la nariz. Y entonces yo quise abrir y ya estaba cerrada y ya no pude. Entonces yo me puse muy nerviosa, y yo dentro de mi cabeza de niña dije, Dios mío, ¿dónde me escondo? Junto de la casa de mi amiga había un terrenito con unos arbustos. Entonces yo me pegué en la pared al costado de su casa de mi amiga, como era la primera, y en eso asomo los ojos, porque yo dije, voy a correr hacia el arbusto para esconderme. Cuando yo saco los ojos así para ver a la momia esta, vi cómo ya estaba en el aire, Sí. y se iba desintegrando como
como si fuera una neblina blanca, un humo blanco, pero iba hacia arriba. Inclusive se me quedó muy muy grabado en mi mente, vi como las vendas, o sea, lo último que vi como el humo, vi como las vendas volaban, pero ya este ser ya estaba desintegrándose, volando hacia arriba en forma de humo. Bueno, me dio tanto miedo y bueno, ya como pude, yo iba temblando, no podía ni correr, y ya me fui a meter a mi casa. Pues ya les dije a mi familia, no me creyeron. Ay, no, ¿cómo crees? Yo tenía mucho miedo, y luego ya me dijeron, ya viste, por andar de vaga, por meterte de la noche. Jamás volvimos estuvimos sin salir a jugar unos 6 meses del miedo que nos dio. Y mi amiguita después dijo, ay, ¿qué fue eso? Como es que ella no quería platicar mucho del tema, sí nos dio mucho miedo, pero yo jamás le conté lo que yo vi al último, porque dije, pues no me van a creer, así como mi familia no me creyó, ¿verdad? Sí. Pero sí, eso fue lo que pasó ahí. Y ya, como les he comentado, a mí me han sucedido muchísimas cosas, muchísimas cosas, desde niña hasta ahora, ya de mayor, pues ya no tanto. Muchas experiencias que has tenido, pero esta de la momia fue impactante. Sí, la verdad sí, y han pasado ya tantos años y lo tengo en la mente, como todo lo que me ha pasado. Eso no se olvida, porque sí da mucho miedo. Esas experiencias sobrenaturales se quedan grabadas. Exactamente, no se pueden olvidar con nada. Te vamos a invitar, Norma, que estemos en contacto para conocer poco a poco todo lo que has vivido. Claro que sí, Gina, muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias, igual. Ismael, desde Minnesota, ¿verdad? Así es. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes qué tal, que me cuentan? También muy bien. ¿Qué tanto susto les han dado? Oye, queremos que Más o tú menos, nos cuentes algo así espantoso. No es que sea algo espantoso, yo creo que a muchos peludomaníacos tal vez le ha sucedido esto, lo que me ha pasado a mí. Resulta que en un tiempo, ya hace tiempo, mucho tiempo atrás, pues yo era un niño y teníamos como una señora que tenía un terreno dividido entre el terrenillo de mis padres, pero teníamos un arbolito de limón. Entonces ese terrenillo teníamos que, bueno, al menos yo tenía que pedirle permiso a la señora, que en paz descanse, se llamaba Andrea. Entonces Sí. yo le llamaba abuelita a la señora por la edad, y era familiar de mi abuela, pues, mamá de mi mamá. Sí. Entonces resulta, cuando ella muere, uno como niño pues no sabe lo que es la diferencia entre la vida y la muerte, ¿me entiendes? Claro. Sí. Entonces había un amigo, que en paz descanse, que también ya falleció, se llamaba Gilberto. Él sufría de ataques epilépticos. Yo recuerdo muy bien esa historia, porque como uno niño, cuando alguien fallece, tenemos la costumbre de, cuando van al velorio, estamos como jugando a la escondidilla o a la botellita, como vulgarmente se juega en ese tiempo. Sí. Actualmente yo tengo 40 años y la historia que yo les estoy redactando me pasó cuando yo tenía 7 años. Entonces, el muchacho que se llamaba Gilberto, que en paz descanse, tenía unos animalillos, unos bueyes, no sé si los conozcan, toros, Sí. que eran, o los animales, pues, ¿cómo le llaman? La yunta de carreta o bueyes, como sea, ¿no? Sí, una yunta así. Entonces él fue a buscar a sus bueyes. Resulta que en el trayecto que el muchacho fue a buscar a sus animales, pues miró a la señora junto con un hijo que ya había fallecido, que se llamaba Bersaín. Yo no lo conocía al muchacho. Ujú. Actualmente pues yo era un niño en ese tiempo.
Sí. Entonces, cuando el muchacho llegó a la casa, primero llegaron la yunta de bueyes, después él llegó con su caballo. Entonces el muchacho llegó como abrazando su caballo y de repente se cayó y la gente dijo, ok, porque para hacerles verídico todo esto, pues el muchacho sufría ataques epilépticos. Uh-huh. Y cuando una persona sufre ataques epilépticos, pues le llaman como que le pegó el mal, ahí en mi colonia. Uh-huh. Sí. Entonces, cuando el muchacho cayó al pasto, la gente dijo, es que a Gilberto ya le pegó el ataque. Sí. Entonces, el muchacho cayó y dijo, traigo un mensaje. A ver. Digo, ¿qué? Sí, es que yo miré a doña Andrea y a Berzaín, que agarraron la rienda de mi caballo y les dijo, cuiden a mis nietos. Yo no sé qué es lo que está pasando aquí, pero doña Andrea estaba flotando junto con Berzaín. Entonces el muchacho, así como lo escuchan, estaban flotando los dos, pero los dos agarraron la rienda del caballo para que dieran el mensaje a los familiares. Bueno, yo para ese entonces yo era un niño. Sí. Yo lo empecé a escuchar de la edad de 16 años y a mí me llamó la atención todo esto de lo paranormal. Entonces empecé a generar como mis ideas, por eso les mandé el mensaje. Y a consecuencia de lo que yo les he redactado, yo era un niño y me fui a descansar a mi humilde casa, su pobre casa. Gracias, amigo. Y a mí se me formó un círculo en mi sueño. Uh-huh. Ese círculo se asemejaban como risas y voces y yo no quería ni dormir. Es la parálisis del sueño que vulgarmente le llaman, o la subida del muerto. Y yo he sufrido por mucho tiempo todo eso. Y yo creo que a muchas personas peludomaníacas le ha pasado todo esto. Sí, claro. A consecuencia de esto, perdón, yo he padecido como sueños astrales, o no sé cómo Viajes astrales. cómo me lo recomendarían. No sé cómo me lo recomendarían ustedes, cómo pronunciar esto, pues que yo puedo soñar lo que está pasando al futuro, pero no sé qué es lo que pasa mientras yo no le dé una explicación. Uh-huh. Es como evidencia, amigo, o premonición. Si escucharon eso es un tren. No se vayan a espantar de mí. Ok. Bueno, Me pasa solamente en mis sueños. Les voy a redactar un poquitito si tengo tiempo. Sí, adelante. Yo tuve un sueño hace algunos años, Uh-huh. cuando yo vivía con mi expareja. Tuve un sueño donde yo pude ver 2 muertes. Sí. Y hasta la fecha yo puedo presumir, o no se puede decir presumir, ¿verdad? Pero yo puedo como distinguir lo que es algo que te aterroriza y lo que va a pasar. Ajá. Entonces yo miré en un árbol muy grandísimo que habían 2 personas que estaban talando el árbol. Sí. Una de las personas, cuando estaba talando el árbol, al romperse la rama, se cayó al suelo, pues al pasto o al monte, lo que sea. No murió al instante. La que murió al instante fue la persona que quedó colgada en el árbol. Resulta que tuve como escasos minutos para poder adivinar lo que estaba pasando en ese entonces. Sí. Hablé a un familiar y yo le dije, hey, tienen que estar al lado. En ese tiempo era mi esposa. Yo nomás dije, tienen que estar al lado de ella, porque su papá va a fallecer.
O sea, ¿tu suegro? Me tomaron. ¿Recibiste Exactamente. esta información? Ajá, ok. Exactamente. Él se había caído de una escalera y se había lastimado, pero yo hasta ahí, yo sabía del accidente, pues, pero cómo ellos me avisaron, o cómo es que yo supe que el señor se iba a morir. Ujú. La persona colgada del árbol era mi suegro, el que se estaba muriendo. Ujú. La otra persona que cayó al suelo, la que no me dio miedo, es la siguiente persona que iba a fallecer a futuro, porque cuando cayó se levantó y todavía como que estaba en agonías. Ajá. Pero lo que yo no me explico es cómo es que yo pude avisar que estuvieran con mi ex esposa para darle las condolencias, porque sí, efectivamente a las 10 de la mañana, yo marqué a las exactamente como entre 6 y 6:30 de la mañana, Ajá. que para las 10 de la mañana le estaban avisando, ¿sabes qué? Tu papá murió. No me digas. Ujú. Tu papá murió y y tienes que ser fuerte. Entonces cuando me avisan, me dijeron, tú eres brujo. Y como ustedes saben, algo que te digan que se asemeje, que eres brujo, no. Prácticamente yo lo puedo analizar hoy en día, Sí. que si las personas que te interesan, que están muy allegadas a tu corazón, están en peligro, tu corazón te va a avisar. Ujú. Pero no a todos, Avisar y ¿verdad? te- Solamente algunas personas especiales como tú, ¿no? Pues es que yo no me considero una persona especial, Nachito. Claro. No me considero ninguna persona Ujú. especial porque yo siempre le pido a Dios no soñar, porque cuando sueño siempre va a haber alguien o algo que va a estar en peligro. Que tú le pides a Dios no te deje ver esas cosas porque te inquietan demasiado, ¿no? Te sientes como con una carga, así lo entiendo en tu expresión, mi querido amigo, porque dices, no, es que yo no soy especial. Yo considero que tienes algo que te hace diferente a todos nosotros, si no, todos pudiésemos tener esa misma videncia, que así es como se le conoce, mi amigo, tú tienes videncia. Pues yo quisiera creer eso como una evidencia, Nachito, Ujú. porque prácticamente, pues, te digo, con mi actual pareja, mi esposa ahora, como ustedes lo han comentado en programas anteriores, que cuando hay armonía en casa, no se va ¿cómo se dice? Como a presentar o Ujú. a suscitar algo paranormal. Claro, puede presentarse, lo que sí es que quedará como un episodio efímero, pasajero, pero cuando es lo contrario a la armonía, entonces da una oportunidad a que estos seres, estas energías negativas, se vayan acumulando. Es simple y sencillamente como en una casa que nunca se sacude, que nunca se le pasa un trapo, pues seguramente va a haber mucho polvo a la vuelta de los días. Y si hay mucho polvo, puede haber alguna persona que le cause daño el polvo, ¿no? Por ejemplo. Y Mira, Nachito, Ujú. no sé si tenga yo tiempo, pero mira, hace como un año atrás, Sí. nosotros aquí en Minnesota, aquí en tu pobre casa, pues Gracias, le dimos amigo. la entrada a una amiga de Oaxaca, Sí. que ella sufre de parálisis de sueño todo el tiempo. Ujú. Entonces ella lo platicaba y nosotros con mi esposa pues le echamos al relajo, ¿verdad? Tu martito y bla, bla, bla. Sí. Entonces, no tiene mucho, tal vez escaso, una semana atrás, tuve una pequeña discusión con mi esposa Sí. y le dije, ¿sabes qué? No quiero dormir en el cuarto, duérmete con mi perro, tenemos un perrito que se llama Bobby, duérmete con mi perro, yo me voy al otro cuarto. Ujú. Para dormir, para relajarnos bien, ponemos como un video en YouTube de lluvias y truenos relajantes. Ajá. Ok.
y con un ventilador puesto pues se escucha como que todo eso fuera real, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, lo que a mí se me hace raro es que aquí en casa tenemos wifi, y yo me fui a dormir al otro cuarto, ni la red de 5G que tiene mi teléfono, ni el wifi me estaba funcionando, se me apagó el internet por completito. Ujú. Y yo dije unas groserías que no las puedo decir, ¿verdad? Por respeto al público oyente. Muy bien. Entonces, yo dije unas groserías y me desperté. Entonces, automáticamente todo vuelve a la normalidad y yo estoy puchándole al teléfono que me reproduzca lo que yo estoy tratando de escuchar para relajarme y dormir, ¿me entiendes? Sí. Entonces, cuando esto vuelve a suscitar que ya funciona a la normalidad, me vuelvo a quedar dormido. Ujú. En escaso entre las 2:30 y 3:30 de la madrugada, yo sentí como que no sé cómo ustedes me lo pueden decir, como cuando los pelitos se te hacen, como cuando una energía eléctrica te lo está jalando y que te los pones de punta. Sí, No se sé si me erizaron explico. tus vellos, amigo. Pero yo estaba durmiendo, Nachito. Ajá. Yo Tú estabas entonces, durmiendo, pero sentiste eso y eso te despertó. no me despertó, sino que me hizo como que en mi subsueño abriera yo como, estoy como levitando, estoy como que mi cuerpo está tratando de levantarse, Ujú. pero estoy entre mi cuerpo y levitando, ¿me entiendes? Sí. Y en la esquina de la cama había una sombra horrible, Ujú. una sombra horrible, gigantesca, Ujú. que estaba muy tranquila, muy serena, cruzadita de brazos. Contemplativa. Y tocándose- Sí, o sea, mirándome fijamente. Sí. Como cuando te cruzas un brazo y te lo recargas en tu cabeza y el otro brazo está como tocándose las piernas, pero con unas manos enormes. Sí. Y yo empecé a lanzar rayos y fuegos en groserías como no tienes idea, y dije, no, tú no puedes conmigo. No sé cómo sucedió, pero el chiste que faltando como unos minutos para las 4, mi esposa se levanta al baño y la escucho entrar. Después ya no me agarró el sueño, me quedé como pensando, ¿qué fue eso lo que me pasó? Ujú. Oye, pero ¿cómo se fue? Y no, yo nomás, te digo, lancé maldiciones, así en groserías. Ujú. Sí, pero No se cuando fue. dijiste eso, ¿se fue? ¿Desapareció? Pues se espumó como, no como humo blanco, sino como humo negro que se... Como Como cuando la lima apagas negra, una sí. vela. Exacto, Ujú. se fue de la nada. Ok. Y digo yo, ¿lo estaba yo soñando o lo estaba yo viendo en real? Porque yo me vi que yo estaba durmiendo y la cosa esa estaba como en una esquina de la cama. Ok, a ver, entonces, tú tuviste ahí un desprendimiento astral, es decir, tu cuerpo físico se separó de tu cuerpo etéreo, al revés, ¿no? Tu cuerpo etéreo se separó de tu cuerpo físico. En ese momento, ¿cómo? No tanto así que se me haya desprendido mi cuerpo, simplemente la mitad de mi cuerpo, entre la mitad de mi espíritu estaba como entre sentado, mi cuerpo acostado en la cama y mi espíritu como tratando de salir de mi cuerpo. Ujú. A lo que voy, amigo, es que dices que tú te veías acostado en la cama y aparte veías esa sombra, ¿no? Sí, O sea, veías tu figura y veías la sombra. Lo que nos indica es que estabas en una especie de desprendimiento astral. Porque si no hubiese sido un desprendimiento astral, no te pudieras haber visto tú mismo en tercera persona. No sé si me explico, mi amigo. yo sí entiendo eso, Nachito, pero lo que yo quisiera que me dieran como un punto de opinión. Claro. Cuando yo me levanto, porque yo trabajo muy de madrugada,
a las 5 de la mañana yo tengo que ya estar como calentando mi carro ya para irme al trabajo. Ajá. Pero antes de irme al trabajo yo tengo que sacar a mi perrito al baño. Ok. Mi perrito me quiere como no tienes una idea. Sí, sí. O sea, lo que yo no me explico es que mi perro, después de que me pasó eso, mi perro a mí como decimos nosotros, ¿verdad? Me estaba regañando, no te me acerques, no te me acerques, tú traes algo, no te me acerques, estaba gruñéndome. Sí. Ok, como que te desconoció. Entonces, exactamente, me estaba desconociendo cuando él duerme conmigo en mis brazos, es lo que yo no me explico. Ujú. Y yo se lo platiqué a mi esposa y dice ella, no tengas miedo, yo tengo luz. Le digo, no juegues con eso. Ok. Tu luz es ser de corazón bueno, bondadoso, ayudar a la gente, pero contra cosas siniestras, creo que tu luz no va a poder ayudar en nada. No sé qué consejo me puedan dar en eso, porque honestamente pues sueños astrales así como desprendimiento del cuerpo yo nunca he tenido, pero sí me Pues es soñaba que flotando. más bien no lo reconoces, no lo has identificado, porque esos son viajes astrales, mi amigo. Eso que tú me acabas de comentar entra pues en ese fenómeno del viaje astral o del desprendimiento astral. No, o sea, no hay otra explicación, es esa. Tú dices que no los has tenido, pero tu narración nos indica que sí los has tenido. De hecho, de que sí he vivido como cosas como que si yo sueño y veo que una persona como que lo están como asesinando o que lo están como en una pelea y le insertan una navaja o algo así, sí. Pero al instante esa persona no es la persona que yo estoy viendo, sino sus, ¿cómo se dice? Sucesivamente soy yo. Al otro día yo amanezco como que se me hubiera atropellado un tren, ¿me entiendes? Sí, sí. Tienes unos sueños muy vívidos. Entonces digo, wow, a mí me atrae todo lo que es lo paranormal. Claro, mi amigo, se nota que sí te gusta mucho el tema. Y pues nosotros te agradecemos, mi querido Ismael, que nos hayas compartido estas experiencias. Hay que ser más observadores. Trata de tener un poquito más de disciplina en el momento de despertar. Anota lo que hayas soñado o lo que hayas sentido o lo que hayas visto. Anótalo en un cuaderno y relaciónalo con tu actividad del día anterior. Es decir, por ejemplo, esto último que me acabas de comentar, a lo mejor en el día tuviste una discusión o una pelea y eso trae como consecuencia que por las noches al dormir no lo puedas hacer con tranquilidad, ¿no? A lo mejor, no sé, solamente tú, mi querido amigo, nos vas a poder ir dando pistas. Ismael, tenemos que ir a la pausa. Te agradecemos mucho tu participación y espero que pronto nos volvamos a contactar. Muy pronto tendré más relatos históricos para contarles, y también, como les dije en mi audio, sí, si tuvieran como algo más espeluznante que me puedan compartir, como para ir dándole como más visión a todo lo que yo tengo, se los agradecería. Claro que sí, mi amigo. Pues lo primero sería que siguieras nuestras redes sociales, todas nuestras redes sociales, que las sigas, porque ahí vas a tener mucha información. Una amiguita, pues joven ella, tiene de unos 35 años ella. Hace 4 años, esto se trata de brujería. Sí. Hace 4 años ella se casó. Desde el principio su suegra no la quería. Sí. No la quería, pero pues bueno, la aceptó a medias por el hijo, más que nada. Y aparentemente, aunque de manera que la trataba la suegra de una manera fría, áspera y todo así, sí, pues no pasaba de eso, ¿no? Y vivían ahí en la casa de la suegra. Porque el hijo quería irse a otro lado, pero la suegra le dijo que no quería quedarse sola, que cómo se iba a quedar sola. Pero a lo que más nos dimos cuenta es que pues la señora es muy manipuladora y ¿cómo se llama? Así como arañita, que lo quería tener ahí, que la mantuviera y demás, aunque ella tenía su pensión, sí, porque era maestra.
pues no, como que no le era suficiente, y pues bueno, se casó y sí, tenía las dificultades que toda nuera con suegra tienen. Sí. Espero que mi nuera no ¿No se opine queje lo de mismo? mí. Sí, que no le gustaba esto, que no le gusta cómo cocinaba, que esto, que lo otro, pero más o menos ahí le llevaba. Entonces un día la señora conoció a una muchacha, a la hija de una amiga. Ujú. Ellas venían de Veracruz y pues se instalaron más, como ya eran amigas de tiempo atrás. Entonces la señora esta, la suegra de mi amiga, le ayudó a buscar un lugar donde vivir, una casa y todo, y se instalaron y demás. Entonces la suegra de mi amiga, doña Mari, la suegra de mi amiga, Mari, le vamos a poner, se dio cuenta que su amiga pues era de muchos recursos, de una posición muy buena, muy buenísima, más alta que buena. Entonces como que le empezó a entrar la codicia, y porque a la muchacha, al conocer al esposo de mi amiga, pues le gustó, se enamoró. Entonces empezaron a confabular ahí la suegra de mi amiga y la muchacha, Natalia. Se empezaron a confabular ahí, pues para... y la muchacha empezó a metérsele, la señora le invitaba a la muchacha a cenar a su casa, y cualquier pretexto hacía que la nuera no estuviera, o que así. Oye, mira. Y, ajá, pues sí, pero con el tiempo nos dimos cuenta que era pues por el dinero. Y la muchacha por el interés que le gustó al muchacho. Ujú. Ujú. Y bueno, entonces mi amiga se embarazó, se casó, y más o menos como a los 7-8 meses anunciaron que estaba embarazada. Entonces la suegra empezó a cambiar, a hacerse más agresiva, como más fría y más cortante con mi amiga. Sí. Y mi amiga empezó a enfermarse. Y me decía, no, pues es el embarazo, empezó a enfermarse del estómago, pero pues un embarazo, pues no, bueno, vómitos, y que pues sí, es el embarazo. Pero empezó a bajar de peso, y por lo regular la embarazaron a bajar de peso, al menos sí, bueno, un primero 2 meses tal vez por los vómitos, ¿no? Pero empezó a caérsele el pelo, mareos que le venían muy fuertes, mareos, y empezó a oír ruidos. Y luego por las noches, en algunas noches, la cachetearon, a veces dormida, la llegaron a cachetear 2 o 3 veces, y abrió los ojos ella y no veía a nadie, nada más sentía la cachetada, y entonces ella decía, no, pero no lo imaginé ni lo soñé. Se levantaba a verse al espejo y ahí tenía el rojo donde la cachetadota que le daban, luego le jalaban el pelo, y así, cosillas así. Caray. Una agresión Ajá. total contra ella. Sí, y bueno, ella me lo comentó, y yo le dije, pues ve a ver a alguien, ve que te digan algo, no sé. Dice, pero es que, le digo, a lo mejor hay algo en tu casa, ahí en la casa de tu suegra, porque ahí vivía con ella. Y a lo mejor, dije, a lo mejor hay algo ahí que te esté afectando, algún ser oscuro, porque qué más, ¿no? Los golpes de un ser oscuro. Y no, pues no, ella no decía, no, es que yo no creo en eso. Y digo, pues a veces más vale creer y buscar solución, algo, no sé. Ujú. Y total que pues que su embarazo seguía, pero seguía mal. Entonces, al tercer mes de embarazada, se le vino un fuerte dolor, una hemorragia, y perdió a su bebé. Oh. Cuando fue con el médico le dijo, te lo provocaste, ¿verdad? Y le dijo ella, no, doctor, ¿cómo le voy a provocar si yo deseaba con todo mi alma a este bebé? Y dice, es que no hay síntomas ni signos de que el motivo de por qué pudiste haber abortado. Dice, aquí muestra como desgarramiento, como cuando alguien se hace un aborto. Dice, tienes un desgarramiento, y ella dice, es que no es posible, doctor.
y el esposo le decía, no, doctor, es que a lo mejor es por la anemia, porque no está comiendo bien, porque mire, se le está cayendo el pelo. Un pelo tan bonito, mucho pelo largo, se estaba quedando pelona, ya tenía partes de su cabeza sin pelo. Le decía el doctor, no, esos son nervios, y aquí muestra que, es más, le querían hacer investigación, porque parecía que había provocado el aborto. Pero finalmente logró que el médico entendiera que no, ella no había abortado a propósito. Y pues así siguió. Entonces siguió mal y mal y mal, y cada vez más desganada. Yo me acuerdo que yo le hablaba y ella siempre me visitaba, pero ya no iba. Entonces yo le hablaba y le decía, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Es que dice, no tengo ganas de levantarme, ni de bañarme, ni de vestirme, ni de comer, ni nada. Dice, no puedo dormir, pero tampoco me puedo levantarme. Me faltan las fuerzas totales. Y yo le decía, es que no es posible que te esté pasando. Le hicieron análisis, estudios, y pues que anemia, no, pues no, nada, todo bien, todo bien. Pero sí tenía síntomas y signos aparentes de estar mal. Entonces, finalmente otra amiga y una hermana mía la convencieron de que fuera a buscar a alguien. Y sí, fue con una señora, y una señora le dijo, tu suegra es la que te está haciendo daño. Y ella dijo, no, pero ¿cómo no? Dicen, sí, mi suegra es de muy mal carácter, pero no creo. Pues es que ¿cómo es hacerme daño a mí, es hacerle mal a su hijo? Le dijo, pues ya ves, sí las hay. Dice, busca ahí, y verás que vas a encontrar algunos señales, algunos signos de que por ahí hay algo que te está haciendo daño. Le están haciendo brujería a esa señora. Y entonces ella, pues bueno, aprovechó, le dijimos, aprovecha un día que la señora no esté. Y sí, se presentó, se fue a una fiesta con la amiga. Y entonces ella anduvo revisando por ahí y encontró en un mueble, afuera de su cuarto había un mueble que solo la señora abría ahí, atendía, pero ella logró abrir ahí y ver. Y ahí estaba una muñequita de tela llena de alfileres, llena de cosas, así hasta como con un trozo de carne podrida, no sé, en un frasco, y tenía una foto de ella pegada, o sea, la foto nada más la cabeza, la cara, pegada en la muñequita. Mira, le estaban haciendo un trabajo. Sí, y entonces no la quería dejar ahí. Le dio miedo, la quería dejar ahí, pero como la señora le dijo, y lo que encuentres, trata de agarrarlo con guantes o con pinzas, o ver con qué lo agarras y me lo traes. Y pues lo agarró y lo escondió, lo encontró ya casi en la noche. Imagínate la maldad de esta mujer, la propia suegra haciéndole un trabajo a su nuera. ¿Y luego qué pasó? Barbaridad. Y bueno, total que ella sacó la muñequita de ese mueble y la puso en una bolsa negra y la guardó debajo de la cama, porque no encontró dónde guardarla para llevarlo el día siguiente con la señora que es la curandera. Y esa noche dice que pues la dejó abajo, allí dice que le regó agua. Dice, pues yo bendije el agua sola, dice, yo no tenía agua bendita, nada más así. Dice, la mojé toda, dice, la puse en una bolsa. Pero en la noche, cuando se estaba durmiendo, entró una sombra totalmente negra de mujer, que le jaló el pelo y le dijo, deja eso donde estaba. Entonces, pues ella se asustó muchísimo, pero no fue a dejar la bolsa donde la había encontrado, la muñequita donde la había encontrado, sino que ahí mismo la dejó. Ahí, dice, no pude dormir, dice, llegó mi esposo bien dormido, dice, él, no sé, dice, pero él no sentía nada, dice, a mí me pasaban cosas, me jalaban, me movían, me cacheteaban, dice, y él bien perdido, bien dormido, no sentía. Y total que al día siguiente ya llevó eso, y la señora dijo, déjamelo, ya que lo voy a desbaratar, tienes que seguir haciéndote limpias, curaciones conmigo, tienes que venir tales días, y así, tienes que hacer estos baños, y le dio algo para tomar y todo. Más o menos se compuso, más o menos.
Entonces cuando más o menos se compuso, pues ya se levantó, le dieron ganas de bañarse y arreglar su cuarto que estaba pues sucio, mal. Entonces dice que se le ocurrió levantar el colchón. Ya ven que está la base de la cama y el colchón. Entre la base y el colchón dice que había mucho cabello, dice, como si fueran mis cabellos, dice, pero estaban clavados como si hubieran nacido en el mismo colchón. Dice, tuve que arrancarlo, lo arrancaba, dice, no podía arrancarlo con las manos, dice, con pinzas, con unas pincitas estuve sacando el cabello de ahí, de la cama. Ahí esa vez encontró ese cabello, dice, pero es que no es posible. Y entonces le habló por teléfono a la señora y le dijo, es que tu suegra, dice, es una persona llena de odio, dice, nunca te quiso y ahorita, dice, está llena de codicia y de odio, dice, está desesperada porque quiere que te vayas, que te mueras, que te vayas y para que su hijo quede libre y se case con esa otra muchacha. Mira qué maldad de mujer. Sí, y entonces ella le dijo a su esposo no quería creerlo, no, decía, es que no, mi mamá no es así, y es que no. Y entonces él le dijo a la mamá lo que su esposa decía, lo que mi amiga decía, y pues la mujer se enojó muchísimo, la agarró a golpes, se agarraron a golpes ahí, la muchacha defendiéndose, y el muchacho no hacía nada hacía, ahí, pues no sé, nomás observando de lo que nos platicaba ella, llorando ahí toda golpeada y maltratada, pero finalmente logró convencerlo de salirse de ahí. Se fueron a rentar un cuartito porque pues, para encontrar casa así de pronto ella dijo, me salgo y me voy a un hotel o a la calle me voy, pero yo ya no estoy aquí, ya me salgo de aquí. Entonces pues a la apresurada consiguieron un cuarto mientras encontraban alguna casa de renta. Y ahí donde, y pues pasó prácticamente, ella se fue acabando. Créanme que ella tiene 35, 36 años, pero se ve mayor que yo, mucho mayor que yo, se ve muy como acabada. Viejita. Sí, como viejita, su piel arrugada, no parece una anciana, y delgada, y así siguió, y bueno, esa señora ya no pudo hacer más nada, que buscar a otra persona. Y ella ya no buscó a nadie más, así se quedó, dijo, no, yo creo que ya saliéndome de ahí ya no tiene modo de hacerme daño. Pues nada, sí siguió ahí, total que con todo y su debilidad y su aparente anemia y malestar y todo, se embarazó otra vez. Y bueno, ese embarazo sí se logró, con muchas dificultades, muchos problemas. El bebé pues sí nació desnutrido, como enfermizo, pero todavía tiene su bebito. Entonces el esposo se convenció más cuando ahí en la casa donde rentaron un cuarto, había un patio muy grande. Entonces saliendo de su cuarto en el patio había un árbol muy grande, y a ella le llamó la atención que estaba una especie como de coco o algo así. Dijo, ay, ¿qué es eso? Se ve muy raro, negro como si estuviera quemado, pero coco el fruto. Sí. Y él lo iba a agarrar ella, y él le dijo, no lo agarres, espérate, déjame ver. Y entonces él lo abrió, fue por algo y lo abrió, y adentro tenía una fotografía de ella, y había gusanos y había pues cosas feas, así porquerías, no sé qué sería. Dice ella, no sé qué sería, dice, pero a él dijo que estaba mi foto. Dice, y él pues empezó como que a entender que sí era cierto, porque empezó él a hacerse como muy frío con ella y a interesarse más por la muchacha, por la otra. Sí. Ajá, y entonces la última vez que supe ya casi de ella, porque se fue a Tabasco, fue que ya tenían a su bebito, tenía como un mes el bebé. Cuando iban para comprar su mandado y llevaba a su bebé en brazos, dice que saliendo del árbol, saliendo en el árbol que estaba ahí, muy grande, no me dijo de qué era el árbol, no supo de qué tipo de árbol era, pero
dice que estaba lleno de pájaros negros, dice como zanates o como cuervos, dice no sé qué eran, dice negro, estaba tupidito, dice, y se nos vinieron encima a querernos picar, dice, no solo a mí, sino nos agredían, dice, a mi bebé, a mí se me aventaban a la cara, dice, como queriéndome arrancar los ojos, dice, y pero también a él, a su esposo. Sí. Entonces se metieron rápido corriendo y pues ahí estaban haciendo oración, él habló por teléfono a alguien, a otros amigos y fueron ahí y pues no, ellos cuando llegaron ellos ya no estaban los pájaros, entonces se salieron de ahí con lo que traían puesto y ella dijo no, yo me voy ahorita mismo y ella se fue a Tabasco. ¿Pero se fue sola? Se fue con el niño, sí, y él dijo que pues tenía su trabajo, entonces ella también mucho tiempo es maestra también, entonces como mucho tiempo estuvo sin trabajar por la enfermedad y todo, pues le tuvo un como permiso largo que le dieron, entonces se fue para allá y aparentemente iba a pedir su cambio allá, no sé si se lo darían. El caso es que se fueron y el esposo se quedó aquí todavía un tiempo, no se quería ir, pero finalmente cuando iba el autobús donde él iba se accidentó y él murió. ¿El hijo? ¿Cómo crees? El hijo murió decapitado. ¡Ay, qué terrible! Sí, ¿Y en la el mamá? autobús. Yo creo Y que la mamá pues al voló. parecer me dijo, yo ya luego ya no supe muy bien, pero otra de mis amigas que también era parte de ella, que vivía más o menos cerca, dice que la señora se volvió loca, sí, prácticamente es lo que loca te de iba a dolor. decir. Claro, Ujú. mira, tanto que hizo, peleó, trabajos, para que finalmente su hijo Ujú. muriera de esta manera tan trágica. Quizá Así es, todo lo que ella Ujú. hizo también tuvo que ver, ¿eh? sí, como no, sí. Y total que la señora el otro día me platicaban que hace como medio año que murió, no estaba como para morirse, pero estaba lleno de dolor y le surgieron muchas enfermedades por lo mismo, tal vez su conciencia, no sé, Sí. y pues finalmente murió y a ella le encontraron, porque olía mal ahí, como vivía sola. Sí. La dichosa amiga que venía de Veracruz pues ya ni la vieron, ya ni la buscaron tampoco. Y creo que hasta que olió mal por ahí, le hablaron a las autoridades y después como que se dieron cuenta que la señora había Había muerto. fallecido, sí. Ujú. Pues aquí, Sí, qué bueno que se sí. alejó tu amiga de esa familia. Sí, y mi amiga pues ya vive allá en Tabasco, pero sí quedó como ancianita, también como con muchos achaques y todo, y teniendo apenas un niño 3 años, pues parece su abuelita, porque está muy muy acabada, pero bueno, finalmente se fue para allá con su familia. Es lo mejor que pudo Ajá. haber hecho. Y una mujer Así mala, esta suegra, porque es. Sí, ve todo lo que hizo y la tragedia que llegó a su vida y cómo terminó también ella. sí, ay no, pero qué horror, no, perder un hijo así y todo por sus maldades, qué horror. No. Pues sí, Es así muy, muy malo. Oye, Elma, pues no pierdes la cuenta, tus relatos muy buenos. Gracias por estar aquí, por participar. Te mandamos un saludo y un abrazo. Así es. amigo. Les quería contar una vez cuando tenía 6 años, 7, yo en esa época vivía en el campo, vivía entre el monte con mis abuelos y bueno, era una granja, ¿no es cierto? Y a unos kilómetros había un pueblo bastante chiquito donde vivía mi primo. Le hice mi primo, pero no es exactamente mi primo. Entonces, un día fuimos a su casa y él siempre se comportaba mal, era grosero, era bueno, bastante problemático el chico. Así que era bastante normal que salga haciendo sus cosas. Entonces, un día fui a su casa y me dice, en secreto, que me quería mostrar algo. Y yo, bueno, nene, le dije, sí, dale, a ver qué será, ¿no? Y fuimos hacia el patio de su casa, que él vivía con su abuela.
y ahí había un pozo en el fondo, ¿no? Entre medio de unos rosales. Y cuando veo para adentro veo que ese pozo tenía profundidad. No era mucho, pero se veía que como que había más hacia abajo o hacia los costados, como que fuera una cuevita. Y estaba iluminado por una vela, porque se veía el resplandor de la vela, iluminaba que solo había tierra. Y él me dice, voy a traer comida para mostrarte para que salga, no sé, algo así me dijo. Y buscó unos huesitos de pollo que habían quedado del caldito, no sé, y lo tiró en el pozo. Y los dos nos pusimos a ver, y en eso veo como una mano blanca, con la piel pegada a los huesos, se lleva esos huesos. Y yo quedé como, ¿qué miércoles es eso, no? Y bueno, vi como esa mano era horrible, la verdad. Era como una mano de un niño, vamos a decir. No estoy seguro ahora, pero era muy flaca. Y se llevó esos huesos y escuché cómo los chupeteaba y los mordía. Y eso me quedó en la cabeza, y yo le pregunté, ¿qué es eso?, le dije. Y él me dice que era el diablo. Dice que él tenía el diablo en su patio. Y yo ahí me quedé como, me asusté y me fui corriendo. y como que no, como que todo el resto del día que nos quedamos, no volví a mencionar, ni siquiera me asomé al patio. Pero que a mí me digan que era el diablo el que estaba en ese pocito, o sea, y él súper normal, ¿no es cierto? Pero fue una experiencia muy rara, y hasta el día de hoy no sé si pudo haber sido algún animalito. Vieron que hay muchos animales con el que la mano se parece mucho a lo de los humanos, pero yo no sé, no tengo conocimiento de algún animal que pueda verse, sus manos pueden verse así. Y bueno, creo que la semana yo volví a su casa y ya no había pozo, no había rastro de que había algo ahí, pero me quedé muy confundido porque éramos niños y él me viene a decir que era el diablo que estaba ahí abajo. Y puede ser que no sé, uno nunca sabe con las cosas que pasan. Bueno, muchas gracias por escucharme y les mando un saludo desde Argentina, y bueno, que estén muy bien. Saludos. El fantasma errante.